Y voy a empezar recordándoles cuál es nuestra palabra para este año. Nuestra palabra lema, o la frase lema, es que el reino de los cielos se ha acercado. Y se ha acercado a través de Jesús, que es el Hijo de Dios. Jesús es el principal mensajero que Dios Padre ha enviado a la tierra. Porque Dios ha tenido mensajeros y los sigue teniendo. Y tú puedes ser uno si te atreves a compartir las buenas noticias del Evangelio a otros. Pero no ha habido ni habrá mejor mensajero que Jesús. Porque es el único que descendió del cielo a la tierra para contarnos cómo es su Padre, para decirnos cómo es su reino, cómo tenemos que vivir y qué nos espera si le creemos a Él. ¿Sí? Entonces no hay mensajero como Él y no hay enseñanza más poderosa, más hermosa y más vital que la enseñanza que nos da Jesús, la cual ha quedado registrada en la Biblia. Pero en este tiempo, como iglesia, vamos a estar hablando específicamente que este reino de los cielos que se ha acercado tiene un mensaje. Un mensaje que es mensaje de parte de Dios. Por eso vas a escucharnos que vamos a estar hablando sobre el mensaje del reino. El reino de los cielos se acercó, nos envió el Padre a su Hijo amado, pero hay un mensaje claro. Y todo aquel que lo oye tiene que decidir qué va a hacer con ese mensaje. Si lo recibe, si lo cree, si lo vive o si lo rechaza. Dios nos da la libertad para hacerlo. Pero mejor no sería recibirlo, porque cada palabra de Dios es una palabra verdadera y que trae bendición a nuestra vida si la creemos y la vivimos. Amén. Vamos a estar hablando no de todo lo que Jesús enseñó cuando estuvo en la tierra, vamos a hablar específicamente de lo que está escrito en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Son enseñanzas que se conocen como el Sermón del Monte. ¿Sí? Hoy vamos a empezar con las bienaventuranzas. ¿Les suena lo de las bienaventuranzas? Es una serie de mensajes, son versículos que en unas versiones pone bienaventurados los que hacen esto o aquello. Otras versiones dicen dichosos los que, felices, altamente felices los que hacen esto o aquello. ¿Sí? Entonces Jesús con las bienaventuranzas nos va a enseñar que aquí en la tierra, generación a generación, incluyendo la nuestra, hay un tipo de personas que son verdaderamente felices. Tengo esa buena noticia. En esta tierra, en este mundo de dolor y de aflicción y de tanta injusticia, podemos ser verdaderamente felices, verdaderamente dichosos, verdaderamente gozosos, no a la manera de este mundo, a la manera de Dios. Un gozo y una alegría que no depende de lo que ocurre fuera, sino de una alegría que viene de dentro. Y ese es el milagro más grande que hace Dios, que nos permite dejar de vernos o sentirnos desdichados por lo que vemos fuera o por lo que ocurre dentro de nosotros. Y dejar que Dios haga que desde nuestro corazón podamos percibir y aún mostrar a otros verdadera felicidad y verdadero gozo. Jesús va a enseñarnos que hay este tipo de personas en la tierra. Jesús a través de las bienaventuranzas nos va a enseñar cuáles son las características de un verdadero discípulo de Cristo. Cada vez que me oigas en esta mañana leer cuáles son las bienaventuranzas, cada virtud, cada característica habla de lo que tiene que formarse y lo que tiene que ocurrir en los hijos de Dios. Por esto se va a evidenciar quién es y quién no es un verdadero discípulo. Cuando leamos las bienaventuranzas, nos vamos a dar cuenta que estas características no solo distinguen al discípulo verdadero, sino que son las condiciones para que nosotros tengamos acceso a ese reino. Quienes cumplan estas características, quienes vivan de esta manera aquí en la tierra, son los verdaderos discípulos y los que van a tener acceso al reino de los cielos por la eternidad. No solo aquí, por la eternidad. Así que te voy a pedir que me acompañes a leer Mateo capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 8 en la versión Dios habla hoy. Dice así, Mateo 5 del 1 al 8. Al ver la multitud, Jesús subió el monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia,
porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Jesús habla de una condición. Condiciones internas y condiciones externas. Y esta enseñanza de Jesús no es fácil de recibirla, porque los seres humanos hemos aprendido que para ser felices no tenemos que tener nada de pobres, sino ser ricos. Que los felices son los que ríen y no los que lloran. Que no hay nada bueno ni hay ningún premio ni para los misericordiosos, ni para los compasivos, ni para los que son perseguidos o asesinados por sus convicciones. Pero Jesús dice, bienaventurado, dichoso, inmensamente feliz, los que sufren, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los pobres de espíritu, los misericordiosos, los compasivos, los que por mi causa van a seguir ser perseguidos. Y esto es difícil de comprender. ¿Cómo que eso trae felicidad? Pues la trae. ¿Es algo sobrenatural? ¿Es algo que lógicamente no lo entendemos? Pero si dejamos que Dios transforme nuestra mente y nuestro corazón con su palabra y con su Santo Espíritu, lo podemos experimentar. ¿Tú lo crees? Lo que Jesús enseña contradice por completo nuestros pensamientos. Hoy no vamos a hablar de todas las bienaventuranzas, pero sí te quiero decir que hay 4 de estas condiciones que son condiciones internas. Y que esto nos asegura que si desarrollamos estas virtudes o estas condiciones en nuestro interior, nuestra alma, nuestro intelecto, nuestra manera de pensar, de sentir, de decidir, hay bendición de parte de Dios. Hay bendición aquí en la tierra, la bendición de ser gozosos y felices, pero la bendición de recibir recompensa en el cielo. ¿Cuáles son estas 4 condiciones internas, 4 actitudes? Las hemos leído. ¿Y las puedes mostrar, por favor? Los pobres de espíritu, la primera de ellas. Los mansos o los humildes. Los misericordiosos o compasivos. Y los que tienen un corazón puro, otras versiones dicen de limpio corazón. Hay bendición, hay promesa, hay recompensa. Merece la pena. Merece la pena vivir de esta manera y merece la pena que le creamos a Jesús y nos determinemos a vivir de esta manera. Pero de todas ellas, hoy quiero hablarte de la primera. ¿Qué es esto de ser pobres de espíritu? No sé si a ti, pero a mí no me gusta escuchar la palabra pobreza. Hay gente que tiene temor y miedo a la pobreza, ¿verdad? Suena mal. Nadie quiere ser pobre, nadie en su sano juicio quiere ser pobre. No conozco el primer niño, la primera niña que diga yo de mayor quiero ser pobre. No conozco a nadie que diga yo quiero pasar necesidad. Pero cuando la Biblia nos habla de las bienaventuranzas y nos habla de pobreza, se refiere a la pobreza de espíritu. Que nada tiene que ver con tener carencias materiales. Nada tiene que ver con pasar una necesidad física, emocional o del tipo que sea. No tiene que ver con riquezas, no tiene que ver con la pobreza externa. Tiene que ver con una pobreza de espíritu, algo dentro. Y no es tan fácil de comprender. Por eso en este momento quiero pedirte que pienses en cómo es un mendigo. Un mendigo, una persona indigente, una persona sin techo. ¿Cómo vive un mendigo? Porque esa es la mejor manera de comprender cómo es la persona pobre de espíritu. Los pobres de espíritu, los que van a recibir el reino de Dios, son aquellas personas con actitudes de mendigo, no los que viven como un mendigo. ¿Sí? Tranquilo, respira, Dios no quiere que estés en la mendicidad, pero que tengas una actitud como la de ellos. Pensemos por un momento, ¿cómo vive un mendigo? Son personas que no tienen dónde vivir. Son personas que la gran parte del tiempo no tienen qué comer. Hoy comen y mañana no saben si van a tener. Los mendigos no tienen bienes materiales, piden dinero, piden comida,
piden vestimenta y dependen de otros. Dependen de la generosidad de otros para poder vivir, porque no pueden depender de ellos mismos. Nadie en su sano juicio quiere ser mendigo. La tendencia natural del ser humano es tener todo. Producir, acumular, retener todo lo que le parezca bueno, todo lo que le asegure de cierta manera que va a tener para hoy, para mañana y para después. Y si es posible acumular no solo para tener yo, sino para dejarle a mis generaciones, a mi descendencia. Y no está mal producir, no está mal. El problema es cuando nuestra confianza está en ello y no en el Señor. ¿Sí? La Biblia nos dice que si nosotros vivimos solo para producir, acumular y ponemos nuestra confianza en las posesiones, en lo que nos da una aparente seguridad material o física, la Biblia dice que son personas necias. Acompáñame a leer Lucas capítulo 12 del 15 al 21 en la Nueva Traducción Viviente. Es una enseñanza de Jesús. Lucas 12 del 15 al 21 nos dice: tengan cuidado de toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Es mejor ser pobre de espíritu. Y tengamos mucho o tengamos poco, no ser necios poniendo nuestra confianza ni en lo que hemos producido ni en lo que podemos conseguir. Cuando somos pobres de espíritu, tengamos mucho o tengamos poco, podemos vivir con la actitud de mendigo. Podemos vivir con el conocimiento de que no somos dueños de nada. No sé cuántas cosas tienes a tu nombre o no, pero ni tú ni yo somos dueños de nada. El dueño de todo es Dios. Así como un mendigo es consciente que no tiene nada, seremos verdaderamente felices si conocemos esta realidad y si no nos afanamos en conseguir tener cosas bajo nuestro cuidado o bajo nuestro nombre. Lo tengamos o no lo tengamos, todo le pertenece a Él, incluyendo nuestra propia vida, porque ni siquiera de eso somos dueños. No somos dueños de nuestro cuerpo, no somos dueños de nada. Nosotros somos meros administradores. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que lo que nosotros recibimos es simplemente para que lo sepamos administrar y darle ganancia al dueño. Amén. Cuando eres un pobre de espíritu ya no te afanas por conseguir y acumular. Ya no te afanas por las riquezas terrenales y ya no haces lo que sea con tal de obtenerlas. No haces de las cosas un Dios, ni de las personas que pueden sostenerte tampoco. Puedes producir, puedes guardar, pero vives como sabio y vives con la conciencia de que un día te vas a morir y de aquí nada te vas a llevar. Ser pobre de espíritu es vivir sin aferrarnos a este mundo. Porque entendemos que en esta tierra estamos de paso. ¿Has visto a los mendigos? Ellos van de aquí para allá, hoy duermen en este lugar, mañana duermen en otro. No tienen un lugar fijo, están de paso. Cuando tú y yo conocemos a Dios,
podemos ser conscientes que nosotros en esta tierra estamos de paso. Pero hay gente que lo dice y no conoce al Señor. De paso estamos todos. Pero tú y yo, si somos hijos de Dios, estamos de paso por esta tierra, pero nuestro lugar está en el cielo. Porque somos ciudadanos del cielo. Sabemos a dónde pertenecemos. Sabemos que aquí no nos quedamos, pero sí sabemos a dónde nos vamos. Amén. Vamos a leer lo que dice la palabra. En Filipenses 3, del 18 al 20. En la Nueva Traducción Viviente. Filipenses 3, del 18 al 20 dice, pues ya les dije varias veces, y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Sabemos a quién le pertenecemos a Él. Aunque podamos vivir en este lugar, aunque podamos ser personas productivas, aunque podamos dejar herencia, sabemos que aquí no nos quedamos, por eso no nos afanamos en construir un reino en esta tierra, porque ya tenemos un reino, el reino de los cielos. Amén. No te estoy diciendo que seamos unos conformistas ni que andemos como verdaderos mendigos, sino con una actitud correcta, teniendo plena conciencia, que si tengo a Dios lo tengo todo. Y que las cosas materiales vienen y van. En un momento, de un día para otro, hay gente que ha perdido todas sus riquezas. Y cuando pierden las riquezas, pierden la identidad, no saben para dónde ir, entran en frustración. Es doloroso, toda pérdida es dolorosa, pero el Hijo de Dios tiene quien le sostenga. Amén. Si somos pobres de espíritu, tenemos la plena conciencia de que para vivir y saciar nuestras necesidades básicas, dependemos de la provisión de Dios. Así como los mendigos dependen de la generosidad de los que sí tienen, nosotros dependemos de nuestro Dios. En todos los sentidos. El pobre de espíritu sabe que hay que trabajar. La palabra de Dios dice, el que no trabaja, que no coma. Dios no quiere que seamos unos contemplativos, pero quiere que estemos seguros que aunque nosotros trabajamos, es Dios el que nos da la salud, es Dios el que nos da la gracia, es Dios el que nos da el trabajo, la sabiduría, la capacidad de administrar, de multiplicar. Él es el que nos sostiene, no nosotros. No nos creamos a nosotros mismos y no nos sostenemos a nosotros mismos, aunque querramos repetírnoslo muchas veces. Dios da y Dios también puede quitar. Pero Él es el que tiene cuidado de nosotros todos los días de nuestra vida, si somos sus hijos. Pero tenemos que aprender a confiar. Mira, los seres humanos tenemos una tendencia a la autosuficiencia. Yo puedo, yo me lo gano, yo lo hago, yo quiero y así lo voy a hacer. Una autosuficiencia. Y aún podemos ser cristianos, creer en el Señor, pero vivir como autosuficientes, sin descansar, que Él es nuestro Padre y Él nos sostiene. Y Dios no quiere que vivamos así. No quiere que confiemos en nosotros mismos. Pero hay otras personas que no son autosuficientes, tampoco tienen ninguna gana de trabajar, pero sí quieren ser astutos y encontrar a alguien de quien vivir, que también los hay. ¿Verdad? Hay gente que quiere vivir a costilla de otros y cada vez se multiplican más. Hay gente que quiere vivir a costilla de una pareja, de un familiar, de quien sea, aprovecharse de un sistema, solamente extendiendo la mano para recibir o exigir. Esa es una mentalidad de parásito, de que sacar provecho de otros. Dios no quiere ni que seamos autosuficientes, tampoco quiere que seamos unos parásitos, que estemos extorsionando o sacando de otros. Dios no quiere que confiemos en nosotros y tampoco quiere que pongamos nuestra confianza y nuestra dependencia en otros. Dios quiere que confiemos solamente en Él. Solamente en Él. Y así vive el Hijo de Dios. No confía en sí mismo, no pone su confianza y su seguridad en otros, su confianza está en Dios. Lee conmigo, por favor, lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 17:5.
en la versión Dios habla hoy. Jeremías 17, 5 al 8 dice, el Señor dice, maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Será como la zarza del desierto que nunca recibe cuidados, que crece entre las piedras, en tierras de sal, donde nadie vive. Pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Maldito aquel que confía en el hombre, pero bendito aquel que pone su confianza en Dios. ¿Dónde está tu confianza hoy? No dejes que nadie te robe la confianza en tu buen Dios. En tiempo de sequía o en tiempo de abundancia, para ti siempre va a haber. Tal vez no todo lo que quieras, pero Dios tiene cuidado de ti. Amén. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos provee. ¿Sabes que conforme van pasando los tiempos, la maldad en el mundo va creciendo? Los corazones se van endureciendo, el pecado va en aumento, es una realidad. Cada vez más insensibilidad, cada vez más violencia, cada vez más destrucción los unos a los otros, especialmente entre los que deberíamos cuidarnos. Por eso es que abunda la violencia intrafamiliar, por eso es que abunda todo tipo de violencia. Y hay una violencia que tiene que ver con los recursos, una violencia a la que se le llama violencia económica, donde el agresor busca una víctima a la cual quiere limitar, a la cual quiere controlar o incluso impedir que genere recursos o que los administre. Hay un control y eso es violencia. Una violencia donde lo que se busca es que la otra persona, a la que llamaremos víctima, donde la otra persona no pueda valerse por sí misma, esté siempre dependiendo de lo que la otra persona quiere hacer con el dinero y que incluso crea que sin esa otra persona no puede vivir. Y es más, este tipo de violencia o este tipo de control, de manipulación, lo vive mucha gente, ¿no? Lo vive gente que le hace este tipo de violencia a sus parejas, a otros familiares. Incluso hay jefes que hacen esto de tú no puedes vivir sin mí. Tú no me puedes dejar, tú no puedes abandonar este trabajo, tú no te puedes ir de esta casa porque dependes de mí para vivir. Soy yo el que te da de comer. Y hay gente con este corazón. Y muchas veces este pensamiento, esta amenaza quiere atravesar nuestra mente y nuestro corazón. Pero si tú eres un hijo de Dios, déjame decirte, tú no dependes de nadie. A ti el que te sostiene es Dios. Y no permitas ningún tipo de manipulación. Y no permitas que alguien te esté chantajeando. Porque no es verdad. No dependes de nadie más, sino del que te creó. Amén. Y otras veces no es que haya maltrato, pero cuando no entendemos esto, cuando no tenemos esta actitud de mendigos, incluso podemos ser cristianos y podemos tener un poco de orgullo, un poco de soberbia y creer que porque nosotros somos los que llevamos el dinero a casa, somos los que podemos tomar las decisiones, los que podemos imponer nuestra voluntad, incluso creernos mejor que los demás que conviven, que tal vez o no aportan tanto como yo aporto. Y esa no es una actitud de un pobre de espíritu. A veces hablamos de ser el proveedor de la casa. Hermanos, el único y verdadero proveedor es Dios. Y da igual si el dinero entra por la mano de un hombre, de una mujer, del padre, del hijo, no importa. El proveedor es Dios y todo le pertenece a Él. Y todo es para suplir a la familia. Así que no importa a nombre de quién está la nómina o a nombre de quién están las cosas. Si somos una familia, si somos un matrimonio, si somos hijos de Dios, el proveedor es Él. Amén. Nuestra confianza está en Dios. El pobre de espíritu es dichoso, es inmensamente feliz porque sabe que Dios le va a sostener en todo momento. Si lo ha sostenido antes, lo va a hacer ahora y lo va a hacer después.
hablando de mendigos, he conocido dos tipos de mendigos. Está el mendigo que te recibe lo que tú le quieras dar. Que te dice, dame tu voluntad, dame lo que puedas. Y te va a sonreír y te va a dar las gracias. Y hay algunos que hasta te bendicen y te dicen, Dios te bendiga. Sea que le des 5 céntimos, sea que le des 1 euro, sea que le des 10. Te lo recibe bien, porque agradece tu generosidad, agradece que te hayas detenido para darle algo. O puede que no sea dinero, puede que sea algo de comer, o algo de vestir, una bebida caliente si hace frío, te da las gracias. Vamos a llamar a este el mendigo 1, el agradecido, el que sabe recibir bien, el que bendice, al que le provee. Pero hay el mendigo 2, ese que está amargado, ese que tiene exigencias, ese que si tú le das menos de lo que se esperaba, no te va a dar una sonrisa, te va a poner una mala cara y algunos hasta te maldicen, porque no le has dado lo que quería. ¿Sí? Incluso he visto algunos cuando se les da algo de comer, empiezan, me pasó a mí, yo le di un día a alguien que parecía que estaba en una condición de mucha necesidad, que tenía hambre, compré un sándwich muy cargado con muchas cosas, yo tenía hambre y no me lo comí, se lo di, y cuando lo abrió, yo quería alegrarme de ver cómo saciaba su hambre. Lo abrió y empezó a quitar esto, a quitar lo otro. Se comió solo lo que le gustaba y lo demás lo tiró. Respiré y no le dije nada, pero dije, yo me lo hubiera comido todo porque a mí me costó. Si hubiera sabido que iba a hacer eso, a lo mejor no le daba nada, o quizás le hubiera dado algo, pero no para que desperdicie. Este mendigo 2 nos podemos parecer tú y yo. Y esta actitud la podemos tener no solamente con otras personas, sino con Dios. Me pasó a mí, me voy a poner de ejemplo yo. Y para mi defensa, advierto, yo me enfadé con Dios porque no me dio lo que yo le pedía. Y para mi defensa quiero decirte que era cuando recién me convertí. Llevaba muy poco tiempo de haberle entregado mi vida a Jesús. Pero era un tiempo donde yo estaba leyendo la Biblia con toda la intensidad y me creía cada punto y cada coma, y me la creía literal, todo lo que la Biblia decía. Oraba con una fe que de verdad creía, y bueno, sigo creyendo, pero ya Dios me ha procesado y me ha cambiado el pensamiento. De verdad creía que si tengo fe, montañas se pueden mover. Y me creí tan fuerte y tan bien, el pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y en ese tiempo yo estaba trabajando y en el lugar donde yo trabajaba, todos los trabajadores íbamos a entrar, no sé si era un sorteo o una venta de algo, pero el premio era un coche 0 kilómetros. Y yo no tenía coche. Y yo oré y le dije, Señor, aquí hay impíos. Aquí está la hija de Dios y te lo he pedido. Y tú sabes que lo necesito y yo lo quiero. Y tenía la convicción en mi cabeza de que Dios me lo iba a dar. Y el momento que no me lo dieron a mí, de paso se lo dieron a alguien que ya tenía coche, yo me enfadé, pero mucho. Parece una tontería. Hoy yo puedo hacer crítica a mí misma. Qué infantil, qué inmadura. Pero me enfadé con él. Gracias a Dios me duró menos de 24 horas. Pero conozco el testimonio de personas que se han enfadado. Se han enfadado porque ellos estaban siendo fieles a Dios. Escuché hace poco el testimonio de una pastora que decía, yo me convertí a Dios. Le servía, diezmaba, ofrendaba, vivía en santidad, dejé todos mis vicios, dejé todo el pecado. Pero un día había alguien, conocí a un chico que también era cristiano, que también amaba al Señor, y se me metió en la cabeza que él iba a ser mi esposo. Decía esta pastora. Pero Dios le habló a ambos. Y tanto a él como a ella, Dios les dijo, no es mi voluntad que ustedes estén juntos. Y ella se enfadó. Porque ella lo quería. Se enfadó tanto
que abandonó la fe, abandonó la iglesia y se fue a pecar 10 veces más de lo que había pecado antes de Cristo. Pero Dios en su amor y su misericordia dejó que ella viviera su enfado, dejó que viviera su tiempo de hija pródiga hasta que volvió. Dios nos ayuda a tener la actitud de mendigos, pero del mendigo que sabe que depende de Dios y que acepta su soberanía, que acepta su voluntad, siendo agradecido con lo mucho o con lo poco, teniendo la confianza de que Dios es un buen papá y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Si Él me hubiera dado a mí ese coche, yo no estuviera aquí, porque yo me hubiera aferrado a lo que tenía en mi lugar de origen. No le iba a dejar un coche nuevo a nadie, le prometo. Yo no estaría aquí, pero Él me dio mucho más de lo que yo me podía imaginar. Empezando porque me dio la bendición de poder caminar en su propósito, de responder a un llamado, de crecer a otra manera. Así que Dios no me quitó nada. Dios me guardó lo que tenía para mí después y se reservó el contestarme esa oración porque sabía que eso no me convenía. Y así puede pasar, no con algo material, no con una compañía, no con un negocio. Tal vez a veces podemos estar atravesando una situación de enfermedad, necesitamos un milagro y Dios no responde y no hace lo que yo le pido. No te dejes robar tu fe, no te dejes robar la relación bonita que tienes con Dios. No seas como ese mendigo. No dejes que el enfado te dure mucho. No te voy a decir que no te enfades, porque somos seres humanos y Dios nos conoce. Los hijos se enfadan con los padres, ¿verdad? Y viceversa. Pero seguimos siendo hijos y Dios sigue siendo nuestro Padre. No dejes que el enfado te dure mucho. Déjame decirte con todo el amor que Dios te tiene, tienes que entender que Dios no te debe nada. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer por ti. Dios te amó al extremo. Jesús te amó al extremo. Jesús lo dio todo. Él vivió como un pobre de espíritu para que tú puedas obtener todo lo que por tu propia fuerza no podías obtener. El perdón, la salvación, la paz, la esperanza, la seguridad de que un día, aunque mueras, un día vivirás y reinarás con Él. Él ya te lo dio todo. Todo lo demás que Él pueda darnos en esta tierra es por pura gracia. Vivamos como pobres de espíritu y vamos a ser verdaderamente dichosos, verdaderamente felices. Él no nos debe nada. Nosotros estamos en deuda con Él. ¿Amén? Voy a dar un aplauso al Señor. Satanás quiere que seamos exigentes. Satanás quiere que nos amarguemos, que vivamos afanados, peleando con Dios porque otros tienen y yo no tengo. Da igual. Da igual. A veces caemos en la tentación de creer que Dios tiene favoritos. No es así. Dios no hace acepción de personas. Yo, sinceramente, sí creo que a veces los padres pueden tener algún favorito, no todos, pero hasta en la Biblia lo vemos. Y a veces sí hay favoritos, pero Dios no es un padre así, ¿sí? Él escucha a todos sus hijos y a todos nos cuida y a todos nos ama. Ser pobres de espíritu es reconocer que estamos en bancarrota espiritual. ¿Qué es esto? Es darnos cuenta que desde el punto de vista espiritual no hay nada en nosotros que pueda demandar que Dios nos ame, que Dios tenga un buen concepto, que se admire o se maraville de nosotros. Espiritualmente hablando, nuestra religiosidad, nuestros sacrificios, nuestro servicio, todo lo que creamos que hacemos bien para Dios, nada de eso nos hace conseguir ni que nos ame más, ni nos hace dignos ni de su perdón, ni de ninguna bendición que Él pueda darnos. El mendigo sabe que está en bancarrota y los demás lo vemos, ¿verdad? Pues una persona pobre de espíritu va a ser realmente feliz cuando reconozca que espiritualmente necesita al Señor. Que lo necesita. Que espiritualmente reconocemos con humildad que somos incapaces de alcanzar salvación o santificación con nuestros propios esfuerzos. Ser pobre de espíritu es reconocer esta bancarrota. Y para saber lo que es lo contrario a ser pobre de espíritu, que sería un orgulloso,
podemos pensar en los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Era una secta antigua de judíos que se caracterizaba por un rigor extremo, un rigor para cumplir las leyes. Gente que se creía mejor que los demás, porque guardaba ciertos rituales. Su religiosidad les hacía sentirse orgullosos de sí mismos, de cumplir reglas, de conocer las escrituras, de hacer sacrificios. Creían que ellos iban a tener la aprobación de Dios. La creían. Pero estos fariseos tuvieron a Dios cara a cara y no lo supieron reconocer. No eran pobres de espíritu. No tenían la actitud de mendigo y no se dieron cuenta que a ese Jesús que ellos rechazaban, ellos lo necesitaban. No fueron nada humildes y fueron uno de los cuales llevaron a Jesús a la cruz, siendo inocente. Los fariseos estaban convencidos que no necesitaban a Jesús. Y con esta actitud soberbia y orgullosa se pueden identificar algunos seres humanos en esta tierra, creyentes y no creyentes. Acompáñenme a leer Lucas 18, del 9 al 14, donde Jesús va a mostrar cómo dos que se acercaron al templo, dos que creían en Dios, hicieron una oración al Padre, pero uno era pobre en espíritu y el otro no. Lucas 18, del 9 al 14 dice, en la versión Reina Valera, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No es creer en Dios, no es orar, es la condición del corazón la que Dios ve. Y eso lo determina todo. Dichosos los que, pobres de corazón y humildes, se reconocen necesitados de Dios. El pobre de espíritu sabe que no puede hacer nada para borrar su pecado, que no se puede salvar a sí mismo, que no puede escapar de la condenación eterna con sus propios esfuerzos, que no se puede santificar y que todo lo que reciba lo va a necesitar de parte de Dios. El pobre de espíritu entiende su bancarrota espiritual, sabe que necesita a Jesús y tiene una actitud humilde, se arrepiente, confiesa el pecado, sabe que ha ofendido a Dios y se lo toma en serio. Le duele haber ofendido a su Creador y se determina a no volverlo a hacer y aunque caiga, Dios le restaura y le levanta. Pero ha entendido que no es bueno, que nunca lo será y el único bueno es Dios. Dios perdona y justifica al pobre de espíritu. Y esa actitud de reconocer la bancarrota, de reconocer la insuficiencia, es lo que abre las puertas al reino. Es el primer paso que todo individuo puede dar si quiere conocer a Dios y recibir los beneficios de la cruz. Ese es el primer paso. Eso es lo que nos da acceso a todo lo que Dios quiere dar a los que reciben a Jesús como su Señor y Salvador. Eso es lo que da paso a todas las bendiciones presentes y futuras. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Acompáñame a leer Mateo capítulo 5, versículo 3. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece.
Dios nos ayude y podamos vivir con actitud de mendigo. Amén. Sabiendo que no somos dueños de nada, que el dueño de todo es Dios. Sabiendo que en esta tierra estamos de paso, pero tenemos un reino que nos espera. Sabiendo que nosotros no podemos confiarnos ni en nosotros mismos ni en ningún otro ser humano, pero Dios es nuestro proveedor y nuestro ayudador todos los días de nuestra vida. Tengamos esta actitud de mendigos para no creernos mejor que nadie, porque no lo somos. Tengamos esta actitud de mendigos. Hubo alguien que soltó esta frase en base a que un cristiano, un hijo de Dios, es una persona que reconoce que solo Dios puede saciar su necesidad. ¿Sí? Se cree que Charles Spurgeon dijo esta frase y comparaba a los cristianos con mendigos. Y hablaba de el evangelismo. ¿Sí? Yo quiero mostrar una imagen sobre un grupo de mendigos. Si me dan la siguiente, por favor. Esta, la que está allí. Y Charles Spurgeon decía que hacer evangelismo, compartir las buenas nuevas de salvación, de que Cristo es el Salvador del mundo y solo los que se arrepienten pueden recibir su perdón. Hacer evangelismo es algo como que un mendigo le diga a otro mendigo dónde encontrar pan. Que una persona que sabe que no tiene nada que ofrecer y que ni siquiera tiene para satisfacer todas sus necesidades por sí mismo, le diga a otro que está en la misma condición, yo sé dónde hay lo que tú necesitas. Un cristiano es un mendigo que le dice a otros dónde hallar pan, al pan de vida que es Cristo Jesús. El único que puede saciar toda nuestra necesidad interna y las externas también. Ojalá que nuestra congregación se parezca en el espiritualmente hablando, a un grupo de mendigos que tienen esta actitud humilde y que están agradecidos con su Señor. Amén. Vamos a ponernos en pie para terminar. Que Dios nos ayude a ser pobres de espíritu, humildes, mansos, compasivos de otros que también están en necesidad. Porque ese es el corazón de Jesús. Y de eso se trata, amados, parecernos cada vez más a Jesús. Vivir conforme a los principios del reino. Parecernos a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque tú eres paciente. Gracias, Señor, porque tienes paciencia hasta que nosotros reconozcamos que te necesitamos a ti en todos los sentidos. Tú eres paciente y misericordioso, que esperas hasta que reconozcamos que no tenemos nada que ofrecerte y que este mundo no puede saciar lo que solo tú puedes completar o llenar. Hoy yo te quiero pedir perdón, Señor, por toda desconfianza, por todo temor a la escasez, a la pobreza. Hoy te quiero pedir perdón por toda ingratitud de mi propio corazón, de tu iglesia. Hoy te quiero pedir perdón, Señor, si no hemos sido humildes y agradecidos con lo que de ti hemos recibido. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Dios mío, a darnos cuenta de cuán ricos somos si te tenemos a ti en nuestra vida. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestro valor no está en lo que poseemos, sino en que somos hijos tuyos, portadores de tu imagen, llenos de tu espíritu. Señor, ayúdanos a vivir con humildad por esta tierra, no ocupándonos solo de lo terrenal, sino poniendo nuestra mirada en lo eterno, en lo que nadie puede arrebatarnos, haciendo tesoros no aquí en la tierra, sino tesoros en los cielos. Ayúdanos a no ser necios, sino sabios,
prudentes, misericordiosos. Señor, cámbianos este corazón. Cambia, Señor, dentro de nosotros y quita lo que esté mal, lo que estorba. Ayúdanos a ser maduros, a ser fieles, a no dar lugar, Señor, a las mentiras del enemigo, ni a las mentiras de esta tierra, a las mentiras de nuestra propia carne, de nuestra propia mente. Señor, ciertamente nuestro corazón es engañoso, danos un corazón como el tuyo. Y que seamos un pueblo que tiene el deseo de compartir a otros, que solamente en ti podrán ser saciados y que solamente en ti hay perdón y salvación. Hoy te bendigo a ti. Te doy las gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Jesús, porque tu sacrificio en la cruz es suficiente. Tú no me debes nada, Señor. Tú no nos debes nada. Somos deudores de tu amor. Gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos. Y descansamos, Señor, que nuestro presente, nuestro futuro, nuestros días en esta tierra y por la eternidad están en